Buen día, hermanos, hermanas, bienvenidos y bienvenidas a su programa de la oscuridad a la luz, un camino a la verdad. Hoy tenemos con nosotros al joven Jason Muñoz, que es parte del grupo juvenil de la parroquia y del coro juvenil. Bienvenido, Jason. Muchas gracias, padre, muy complacido por su invitación. Estamos hoy aquí para compartir el tema del Dios de Abraham al Dios de Jesús. Y vamos a comenzar como siempre con una oración, disponiéndonos para que el Espíritu Santo nos conduzca y podamos transmitir eso que Él quiere que digamos y que pueda llegar a tocar los corazones de cada uno y de cada una para crecer en la fe, para crecer en el amor y para crecer en la paz entre todos nosotros como iglesia de Dios. Padre Santo, nos ponemos en tus manos para que lo que en esta mañana compartamos nos ayude a crecer, para ser así los discípulos misioneros en salida que tú esperas para este siglo XXI. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a comenzar hablando de Dios de Abraham, del Dios de Abraham al Dios de Jesús. Pero antes de hablar del Dios de Abraham, tenemos que hablar del Dios de Israel y de Israel mismo. Muchas veces, y sobre todo los católicos, tenemos la idea que Israel, el pueblo de Israel, más o menos, era un pueblo homólogo todo, quizás como en una burbuja, un pueblo como que cayó de Marte, un pueblo así todo encerrado, y no es cierto. El pueblo de Israel estaba en continua relación con todos los pueblos en derredor. Es decir, los teólogos hebreos de la antigüedad tenían conocimiento de la condición religiosa, política de los países que estaban alrededor, de Siria, de Egipto y de todo ese mundo cananeo. Es decir, el pueblo de Israel, cuando fue haciendo su escritura, construyendo la escritura que le da sentido hasta llegar a la Torá, es un pueblo que conoce otras tradiciones y que por lo tanto no le es ajeno tomar también de esas tradiciones para expresar en su libro sagrado eso que el Espíritu Santo quería expresar. Entonces, primero que todo, y si uno le pregunta a un hebreo, el hebreo te va a decir, un hebreo estudioso, un hebreo también que sea meditativo, un hebreo de fe, te va a decir que la Torá no es un libro de historia tradicional. Es un libro que pretende mostrar lo que Dios quiere. Es una revelación. Y dice que ellos comienzan con la palabra Bereshit. Esa palabra, la B en hebreo, es como una C cerrada. Y dicen ellos que tiene esa forma cerrada hacia la derecha y abierta hacia la izquierda, porque dice que lo importante para el creyente hebreo es que está cerrada hacia la derecha, porque no importa lo que hay antes de la revelación. Es decir, el libro revelado no quiere decir, ni pretende decir cómo salió Dios, ni de dónde vino, nada de eso, punto. Dios comenzó la creación y está abierta hacia la izquierda, porque de ahí en adelante es que hay que poner la mirada, porque Dios está comunicando. Por lo tanto, el Dios que se presenta ya en la Torá, en lo que nosotros le llamamos Antiguo Testamento, es el Dios que no pretende dar una ciencia constatable, no piensa dar unas líneas científicas, ni de evolución, ni nada de eso. Lo que Dios quiere mostrar en el texto es que Él es Dios. Y los hagiógrafos quieren mostrar que es el único Dios verdadero. No hay otro Dios. En muchos pueblos circundantes había muchos dioses. Sin embargo, el pueblo de Israel fue madurando, fue descubriendo, gracias a ese encuentro de Abraham con Dios, que hay un solo Dios. Entonces, en Abraham, el encuentro con Dios se da primero de manera personal. Esto es fundamental. En Abraham, el Dios que él descubre
es un Dios personal. Es un Dios que lo llama por su nombre, primero. Es el Dios que sale a su encuentro porque Abraham de por sí no puede encontrarse con él. Porque hay una distancia entre lo inmanente, lo que está aquí visible, tocable, y lo trascendente, lo que está más allá. Hay una distancia muy grande incluso en el lenguaje. Es decir, que a través del lenguaje nosotros expresamos realidades humanas, realidades del espacio-tiempo. Y con ese mismo lenguaje pretendemos hablar de realidades suprahumanas, metahumanas, metafísicas. Entonces hay que entender que, por lo tanto, cuando hablamos de realidades metahumanas o sobrehumanas, más allá de lo humano, que son realidades trascendentes, siempre vamos a usar la comparación, un lenguaje comparativo, porque las palabras que han sido construidas en este mundo son para este mundo, no para otro mundo. Por lo tanto, imagínense que nosotros se descubriera un mundo paralelo donde hubiera 5 dimensiones. Nosotros tenemos 3 dimensiones, nuestro lenguaje es de 3 dimensiones. ¿Cómo hablar con un lenguaje de 3 dimensiones sobre un lugar o un espacio-tiempo que sea de 5 dimensiones? Sería algo muy difícil. Entonces, por lo mismo, para hablar del mundo eterno, para hablar de lo trascendente, tenemos que usar las comparaciones. Entonces, desde allí vamos a encontrarnos esa teofanía, ese encuentro que tiene Abraham con Yahvé. Y decíamos, lo primero de Abraham con Yahvé es que Abraham se encuentra con un Dios personal. No es un Dios etéreo, un Dios por allá lejano, un Dios que es inaccesible, sino que es un Dios que se acerca a Abraham y lo llama por su nombre. Y le dice varias cosas. Uno le dice que tiene que salir de su tierra. Sal de la tierra a donde yo te voy a llamar y te voy a mandar porque yo te lo digo. Es un Dios que invita a confiar en Él. Abraham tiene que confiar en Él, tiene que creer en Él. Es el Dios que le promete una tierra que emana leche y miel, le promete descendencia cuando Abraham ya era un anciano y su esposa Sara era estéril. Por tanto, es un Dios que le llama a creer contra toda esperanza. Y es un Dios que llama por un motivo, es decir, Dios llama vocacionando. Dios llama porque hay una situación que requiere del conocimiento amor de Dios y que alguien tiene que llevar ese conocimiento amor allí. Por eso entonces va a ser padre de muchas naciones o padre de las naciones. El Dios de Abraham es comprendido como el Dios del campo, el Dios del desierto. Un Dios que en el desierto no hay caminos. En el desierto uno se guía por las estrellas o por el sol. No hay camino, porque el camino que seguiste hoy, mañana queda borrado por el viento, las huellas. Por lo tanto, caminar en el desierto hay que hacerlo guiado por las estrellas o por el sol. Por lo tanto, la vida es vista como un desierto donde se camina guiado por la luz de Dios. Ese Dios que Él mismo se autorrevela como Dios Padre de todas las gentes, de todas las naciones. Abraham efectivamente sale de Ur de los Caldeos hacia la tierra prometida. Obedece a Dios, le cree a Dios. Y efectivamente, en ese proceso que está viviendo, se van cumpliendo todas las realidades que Dios le ofrece. Precisamente sale de la tierra, encuentra tierra, también tiene hijo, tiene a Isaac, y se va cumpliendo la promesa. No con ello de grandes momentos en los que el mismo Yahvé se le presenta incluso de manera como humana. Entonces aquí entramos en el primer elemento de una fe de Abraham. En la fe de Abraham, en el Dios de Abraham, ya empezamos a ver lo que se llama un antropomorfismo bíblico. ¿Qué significa eso? Que el Dios que se va revelando y que el agiógrafo, el escritor,
va tratando de reproducir en la escritura, lo hace a través de un lenguaje humano. Y por lo tanto le está metiendo lo humano a Dios. Eso es el antropomorfismo. Un Dios celoso, un Dios que se enoja, un Dios que se arrepiente. Por ejemplo, en el caso allá de Noé, que se arrepiente de lo que hizo. Es como si dijera un Dios que se equivocó de lo que hizo. Nadie se arrepiente de lo que ha hecho si no considera que ha sido algo negativo o erróneo. Por lo tanto, se está pintando a un Dios con figura humana. Inclusive, posteriormente, de la evolución del Dios de Abraham, cuando llegamos a Moisés, hay un Dios que se ve limitado incluso. El Dios infinito, el eterno, es presentado con limitaciones. Cuando, por ejemplo, dice que Dios está iracundo contra el pueblo, y entonces Moisés le dice que no lo termine, que por favor no lo acabe, que se acuerde que él lo sacó de Egipto, que se acuerde. Y entonces ya Dios, por la intercesión de Moisés, ya no está tan enojado y decide no terminar con el pueblo. Es decir, que pareciera que Moisés tiene mayor cordura que Dios mismo, que lo llama a que por favor se serene, se calme. Imagínense como un hijo con su padre adulto, un niño de 8 años, que está rogándole a su padre que piense, que cavile, que razone, que entre en discernimiento para hacer X situación. Un niño de 8 años diciendo al padre de 35 años. Es extrañísimo, ¿no? Pues algo similar y peor todavía, esto que se pone. Lo que hay que entender es cómo en el libro sagrado lo que se quiere mostrar, hago énfasis en esto, no es algo historiable. Hay elementos históricos, sí, pero no es historiable, el fin no es historiable. Lo que se busca en el texto sagrado es que el lector del texto, el que escucha el texto, descubra una verdad. Dios es. Y ese Dios que es, está siempre con la humanidad. Está siempre con todos. Nos acompaña, nos guía y nos va llevando a una plena humanización. Entonces encontramos al Dios de Abraham también, en el cual el mismo Dios le pide a Abraham que le entregue a su hijo Isaac. Y esto parece algo medio descabellado, que el Dios que es amor le diga a un papá que degüelle a su hijo y se lo entregue en sacrificio. Lo que pasa es que no entendemos el contexto. El contexto de esta lectura, de este texto, tiene varios elementos. Por un lado, en algunos pueblos cananeos se hacían sacrificios humanos a los dioses, sacrificio a los niños, eso por un lado. Por otro lado, cuando se tiene un hijo, la tentación muchas veces es poner toda la esperanza de felicidad y de vida en ese hijo. Es decir, por encima de Dios, poner la esperanza en el hijo. Por lo tanto, el texto tiene una doble dimensión. Por un lado, cuando dice que Dios le pide un sacrificio, e Isaac accede, lleva a su hijo, lo pone en la piedra y le pone la leña, y el ángel dice, no le hagas daño. Lo que está diciendo es que el Dios verdadero no quiere sacrificios humanos. Él no quiere sacrificio humano. Por eso aparece el cabrito, lo que apareció allí, el chivo apareció ahí para que lo sacrificara en vez de Isaac. Y también es una revelación para que nadie ponga su esperanza en los hijos, sino que la esperanza está siempre en Yahvé. La esperanza está siempre en Dios. Este Dios de Abraham, que repito, es Dios personal, es Dios que le cambia el nombre. Porque dice, tú eres Abraham y ahora serás Abraham. Ahora serás padre de muchas naciones. Abraham, nuestro padre. Dios cambia el nombre porque le va a poner el verdadero nombre a la persona. Nosotros nos hemos puesto nombres y Él nos da el verdadero nombre que tenemos. Entonces, este Dios, la concepción de este Dios fue evolucionando a través de la historia. Desde el Dios de Abraham, un Dios que habita primero, que se presenta y luego empieza a habitar en tiendas, como los hebreos habitan en tiendas, también Dios habita en tiendas, pero que luego cuando los hebreos pasan a Canaán y se establecen y se hacen ya sedentarios, entonces ya deja de habitar en tiendas
para habitar en un templo, en una casa. Es decir, el antropomorfismo va también en el modo de concebir la presencia de Dios, la presencia de Yahvé, de una presencia móvil, una presencia de los que van en el desierto transhumantes y que habitan en una tienda que va moviéndose y que va a la nube de día y el fuego de noche, a una presencia ahora en un templo, en el templo de Jerusalén. Entonces, ese Dios, esa revelación de un Dios que ha pasado por un Dios castigador, un Dios incluso iracundo, un Dios celoso, un Dios que castiga hasta la cuarta generación, un Dios que incluso cuando leemos la ley del Herem, eso uno puede buscar en la Biblia, la ley del Herem, que dice que vaya a los enemigos, y los demás son enemigos, mata a todos los hombres, mata a todas las mujeres, mata a todos los niños, quema todas las casas de ese pueblo y rompe todos los árboles, córtalos y mata a todos los animales. Y el autor pone que eso lo mandó Dios así. Eso se llama antropomorfismo. El autor cree que Dios es así. Como en el día de hoy hay mucha gente que piensa que Dios está castigando a esa persona. ¿Por qué le estará pasando esto a esta otra persona? Debe ser castigo de Dios. Debe ser que Dios lo está castigando. Es la manera de pensar y uno la pone como si fuera la de Dios. El antropomorfismo teológico. Entonces, todo esto va aconteciendo. Esta historia, así como se ve, la recibe el primer año de nuestro cristianismo, ¿no? Cuando comienza, cuando nace Cristo, nace nuestra era, el pensamiento es este. Por tanto, cuando Jesús llega y Jesús crece, Él crece escuchando esta versión de Dios. El Dios de la guerra, el Dios Sebaot, el Dios del combate, el Dios celoso. Él escucha todo esto. Es más, Él se aprende la Torá de esa manera. Pero Jesús de Nazaret ha hecho un proceso de discernimiento, un proceso de crecimiento, como lo dicen los textos evangélicos. Crecía en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, en ese proceso de crecimiento de Jesús, Él empieza a descubrir que Dios no es como en muchas partes del Antiguo Testamento se presenta. Él descubre a un Dios distinto. ¿Cómo lo descubre? Porque Jesús ha entrado en una forma oracional nueva, distinta. El hebreo ora con los salmos, el hebreo ora el Shabbat, el hebreo hace los sacrificios, hace los holocaustos, la oración del pecado, el sacrificio por el pecado, etcétera, ¿no? Jesús se va a orar a las montañas, se va al bosque, se va al desierto, se va a orar en solitario, se va a abrir a esa presencia siempre nueva y siempre viva. Y en ese abrirse a la presencia, Él descubre primero que todo a un Padre, del Dios del trueno, del Dios de la voz que no quieren oír los hebreos, por ejemplo, con Moisés, que no quieren oír la voz de Dios porque es aterradora. De esa experiencia de ese Dios de Abraham, de Moisés, etcétera, de Jacob, Jesús encuentra otra experiencia, ya no la que me dicen que es, sino la experiencia real con Dios. La experiencia primero que todo de un Dios que es Abba. Lo primero que tenemos que decir de Jesús es que Jesús descubre, también hubo en ese tiempo otros autores, otros que descubrieron, y también hay prácticas, hay libros que muestran en la antigüedad que hubo 2 o 3 en tiempo de Jesús, también le llamaban Abba a Dios. Entonces, cuando Jesús descubre que Dios es Abba, es un papá cercano, porque Abba es como decir papito. Dios es Abba, y además de ese Dios que es Abba, Dios es amor total. Por lo tanto, si el Padre es amor total, quiere decir que todo está unido en ese amor y todo está lleno de ese amor. Y es por esa razón que entonces Jesús va a decir en su momento, se le dijo a ustedes antes, ama a tu amigo y odia a tu enemigo.
Pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por los que le persiguen, etcétera, etcétera. ¿Qué está diciendo Jesús? A ustedes se les dijo esto: amen a sus enemigos, a su amigo, y odien a sus enemigos, porque así creyeron en ese momento que Dios decía. Pero resulta que esa idea que pusieron de Dios no revela al Dios verdadero. El Dios verdadero es el Dios que llama a amar siempre, porque Él es amor. Es el Dios que Jesús descubre, por ejemplo, cuando el hijo pródigo, el hijo se va, se lleva la herencia, abandona al padre, pero el padre no está enojado con el hijo, esperando que regrese para sacarle en cara lo que hizo y para castigarlo por lo que hizo, sino que el padre está deseoso de que el hijo llegue, y precisamente cuando el hijo llega y se ha gastado toda la herencia, lo que hace el padre es correr hacia él, abrazarlo y decirle: eres mi hijo y mi alegría es que regreses. Ese es el Dios que Jesucristo reconoce. Es el Dios de la mujer adúltera, que cuando todo el mundo quiere apedrearla, porque la ley decía que una mujer que era encontrada en flagrante adulterio tenía que morir lapidada. Y cuando Jesús ve eso y está realmente, objetivamente, ha encontrado a la mujer en pleno adulterio, entonces Jesús dice: el que se sienta libre de pecado, que lance la primera piedra. Es decir, es el Dios de la compasión. Ya en el Antiguo Testamento, en muchos textos, también se ve ese Dios compasivo, que dice que yo soy como una madre, el Dios Padre Madre. Yo soy como una madre que te tiene en las rodillas. Entonces, ¿a dónde tenemos que llegar? Que en el Antiguo Testamento hay varias teologías combinadas. Hay una teología en la que se muestra el rostro verdadero de Dios. Ya desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, hay una teología que va mostrando al Dios amor, al Dios compasión, al Dios ternura, al Dios Padre, Madre, al Dios cercano. Pero hay otras teologías que se meten también y se combinan, que habla del Dios lejano, el Dios castigador, etc. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús toma del Antiguo Testamento lo verdadero que es de Dios. Toma del Antiguo Testamento aquello que ha sido dibujado y se acerca más a Dios. Y es el Rahamim, el Dios de la compasión, el Dios del amor visceral, como si fuera el amor de una madre por el hijo que lleva en el vientre. Ese amor de Dios, dice, es el que muestra Jesús. Jesús muestra a un Dios totalmente amor, a un Dios totalmente cercano, a un Dios que nos ha creado a todos por amor y que nos lleva a todos a la unidad. Nos llama a todos a ser uno solo. Ese Dios es el que nosotros hemos recibido a través de Jesús. Un Dios que está marcado por el amor, la compasión, la ternura, la alegría, la paz, la misericordia, etc. Entonces, desde esta introducción más o menos que hemos presentado de ese Dios visto desde Abraham, pasando por la tradición, pasando por Moisés, por el yavista, por el eloísta, por el deuteronomista, por los sacerdotes, pasando todas estas tradiciones, ese Dios que ha sido concebido primero como el Dios lejano, que no se le puede llamar por su nombre, por eso se le llamaba Elohim o el Shaddai, etc. Ese Dios pasando por el Dios que concibe incluso Juan el Bautista, hasta llegar a Jesús, que es el Abba, el Dios cercano, amoroso y tierno, el Dios que quiere la salvación de todos. ¿Cómo tú, Jason, ves que hoy se entiende o se comprende a Dios? ¿Cómo se le ve a Dios? ¿Se le comprende a Dios más como Jesús lo revela o como lo reveló el Antiguo Testamento, sobre todo Abraham, Moisés y algunas tradiciones? ¿Cómo la gente está captando a Dios? Bueno, padre, realmente, para mi opinión muy personal, yo capto a Dios y veo la enseñanza de Dios de una forma como la muestra Jesucristo. Como una persona justamente, una persona que tú puedes acceder, que tú puedes pedir como un consejo también, porque en realidad es un amigo. Dios en realidad es un amigo
aunque en muchas ocasiones vemos situaciones que nos alejan un poco de Dios, claro, por la enseñanza que nos dan, por esa parte que usted comentaba de la Escritura. La Escritura nos enseña en el Antiguo Testamento un Dios castigador, un Dios que es un poco lejano para nosotros. Incluso a veces, en ocasiones, en la vida personal y cotidiana, podemos tener situaciones en las cuales vemos tan distante al Señor, pero tan distantes, que a veces no queremos recurrir a Él. Pero en realidad Jesucristo, que ha venido como Salvador nuestro, nos ha dejado una enseñanza y una cercanía de inclusión con el Señor, como amigo, como hermano, como un padre que nos quiere y quiere lo mejor para todos, para la sociedad, sea cual sea la situación que tengan todas las personas, la situación social, la situación donde viven, si somos o no pecadores, si tenemos unos más pecados que otros. Es un Dios que nos acoge, es un Dios que está en consuelo constante con nosotros y que de verdad día a día es una enseñanza que nos da el Señor por medio de Jesucristo, por la enseñanza que Jesucristo nos dio de un Dios amigo, de un Dios amigo. Quiere decir que mirándote, podríamos comprender lo que has dicho como que en la práctica a nosotros nos han enseñado más desde esa teología, porque recordamos que en el Antiguo Testamento hay varias teologías, ¿no? Una teología sí muestra al Dios amor, sí muestra al Dios Padre, pero hay otras teologías que muestran a ese Dios vengador, castigador, que pareciera que esas teologías triunfaron contra la otra, ¿no? Y que los que nos enseñaron es ese Dios castigador. Y que por lo tanto a veces los sentimos tan ajenos a nuestras realidades, tan lejano de nosotros porque somos, como tú has dicho, nos sentimos que fallamos, que nos equivocamos y que de pronto Dios no está aquí y ni siquiera nos atrevemos a acercarnos a Él. Esa es una percepción muy común. Claro que sí. Y máxime cuando la persona ha caído en algo que ya sea él o los demás caractericen como muy pecado, de mucho pecado, entonces la persona se esconde de Dios, porque la experiencia que tiene es que el Dios que es castigador me está esperando, entonces yo mejor ni voy al templo porque se caen los santos, como dicen. Correcto. Porque lo que me da es terror. Yo tengo un pecado, he cometido un pecado, y entonces lo que yo siento es lo que sintió Adán, esconderme, porque Dios después me hace algo. Entonces Jesucristo, lo que tú dices, la enseñanza de Jesucristo es que tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para que nadie perezca, sino que para el que cree en Él tenga vida eterna. Tanto así que Jesús muere, entrega su cuerpo y su sangre, dice, por el pecado, no solo dice San Pablo, de nosotros los judíos, sino del mundo entero. Y Él ha perdonado, lo que dice la segunda lectura de hoy. Nosotros nos sentimos justificados y tenemos la conciencia tranquila cuando nuestra fe es total. Cuando creemos totalmente en Dios, sabremos que todos nuestros errores Dios los ha eliminado, los ha perdonado, los ha expiado, y por lo tanto nuestra conciencia descansa en Dios, descansa en Cristo, y que por lo tanto desde esta concepción de Jesús, Dios es amigo, Dios es Padre, Dios es cercano, Dios está siempre abierto a nosotros y podemos tener la confianza absoluta de que estamos en Él, y que pase lo que pase, Dios nunca nos abandona. Sí. Ahora bien, según tu experiencia, y yo creo que no es ajena a muchos otros jóvenes, es la misma, es decir, muchos jóvenes, como han aprendido la visión de Dios, entonces prefieren pasar de Dios. Mejor ni lo busco, mejor ni escucho de Él, total, si yo soy un pecador y me va a castigar. Total, si es un padre que está lejano,
Y cuando se acerca va a ser para castigarme. Imagínense lo duro que estamos diciendo nosotros. Imagínense un padre que tiene un hijo, el padre se aleja de su hijo, ni lo atiende, ni se relaciona con él, pero le advierte que el día que se encuentre con él, le va a llamar a capítulo y le va a castigar por todo lo malo. ¡Wow! O sea, es algo terrible. Imagínense. Ahora, nosotros decimos, Dios está por allá lejos, está en el cielo. Y cuando nos encontremos con Él, nos va a llamar a capítulo y nos va a sacar porque nos va a dar y nos va a quemar infinitamente para siempre por habernos equivocado. Si éramos falibles o infalibles. Falibles. Si nos equivocamos. Entonces, hemos pintado a un Dios que es terrorífico. Y yo creo que por eso muchos jóvenes prefieren alejarse. Correcto. No sé tú qué piensas de esto. Sí, mire, en ese caso, sí pasa que particularmente siempre cuando un joven está dentro de la parroquia, siempre está como escatimado, es el que lo señalan por cualquier situación que haga mal, porque parece que creen que nosotros somos, que los que vamos a la iglesia somos, que no tenemos defectos o no tenemos pecados. Y en esa misma orden de idea, me parece que nos sentimos a veces cohibidos, como dice usted, de querer entrar de lleno a la iglesia, de querer entrar a formar parte de lo que Dios nos regala todos los días, de la comunidad, de la enseñanza de la iglesia, de la enseñanza de los sacerdotes, de la enseñanza de todos los hermanos, que día a día vemos incluso hasta en las calles, con situaciones difíciles, y me parece que todo en la vida para un joven es una enseñanza. Yo los exhorto a todos que no tengan miedo, que se acerquen al Señor. Todos tenemos la dignidad y la disposición, y por medio del Espíritu Santo podemos seguir guiados en ese camino que el Señor quiere para nosotros. Una vez dijo Monseñor Lacunza, en una Eucaristía, dice que nos ven en la iglesia que nosotros, que él va a la iglesia, él se la pasa en la iglesia y en la calle anda haciendo esto, anda haciendo lo otro y se la pasa en la iglesia. Entonces, ¿cómo va a la iglesia o es pecador? Si la iglesia realmente es para acoger a personas enfermas, a personas que necesitamos del Señor, y esperamos que todas las personas vean esa perspectiva del Señor, que Él está para nosotros, que Él está para curar nuestros corazones y acercarnos cada día a Él. Efectivamente, mira que ahora que dice eso, mucha gente y dicen eso para, como que se amparan en eso para no asistir a la iglesia. Mire, si lo que la iglesia van son pecadores. Ahora, imagínense ir a la escuela de Jesús. Jesús y los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Era gente enferma, que llevaba muchas heridas. Gente que pecó, que se equivocaron y que al final todos lo abandonaron. Todos abandonaron a Jesús. Y cuando Jesús resucita, ¿qué dice? Se encuentra con ellos y dice, vayan a Galilea, que allá voy a estar con ustedes. Volvió a tomarlos. No los pateó y dice, ahora quiero unos nuevos que no fallen. No, porque Exacto. Todos fallamos. Incluso después que Jesús resucitó, siguieron fallando los apóstoles. Y hubo discusiones entre ellas, y hubo algunos que apoyaban la circuncisión y que si no circuncidaban no podía ser cristiano tampoco, como judíos. O sea, todo eso se dio. ¿Qué pasa? Que en realidad Jesús nos revela que el camino de la fe es lo que tú has dicho, un camino de sanación. Y una sanación que viene gracias al Padre, en el Hijo por el Espíritu Santo. Es la curación continua que se va dando para que la iglesia, la comunidad, vaya haciéndose cada vez más a la manera de Dios, que se le llama santidad, que es la vida en el amor, que es la vida en la paz, que es la vida en las relaciones sanas, que es la vida donde se entrega la misma vida por el bien de los demás. Entonces, junto a esto que hemos dicho, a las ideas que hay de Dios, el Dios de Jesús es el Dios Gesed Vehemet, fiel, compasivo, misericordioso. Es el Dios que tiene un corazón inmenso, infinito de amor, y que lo que está buscando siempre es que todos nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. Es decir, Dios quiere que todos nos encontremos con la verdad.
Y Jesús va a decir, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Ahora bien, del Dios de Abraham al Dios de Jesús, hay una serie de pasos hasta llegar a una maduración donde encontramos el rostro verdadero de Dios. Quien ve al Hijo, ve al Padre. Y por eso, mirando a Jesús, descubrimos que Dios es totalmente amor, totalmente perdón, totalmente misericordia, hasta decirle, perdonen no 7 veces, sino 70 veces 7. Entonces, pero junto a este Dios que vemos desde Abraham hasta Jesús, también hay unos dioses que la sociedad presenta y que son como la antítesis del Dios verdadero, pero que se basan en la idea errónea de Dios para hacer que la juventud sobre todo y la niñez que va creciendo no busquen al Dios verdadero, sino los dioses que oferta el mundo. Por ejemplo, el Dios del dinero, el Dios del juego, el Dios de el mundo del descarte, el Dios del consumismo, el Dios de la felicidad en el mundo pasajero. Entonces, estas ofertas idolátricas del mundo son muy creíbles para el mundo de hoy. ¿Por qué razón? Porque el mundo de hoy, los jóvenes de hoy, no están tanto hacia adentro en la oración, la lectura de la palabra, la contemplación, el dar espacio como Jesús a estar en soledad con Dios, discernimiento, sino que el mundo de hoy es muy hacia afuera. El ruido, la música, todo hacia afuera. Y por lo tanto se ha hecho más difícil escuchar la voz de Dios que nos habla dentro. Y entonces escuchamos la voz de los dioses de fuera. Y te dice, eres feliz, serás feliz si te gradúas. Eres feliz si alcanzas un posgrado. Eres feliz si alcanzas una maestría. Eres feliz si alcanzas un doctorado. Eres feliz si tienes una cuenta de ahorro. Eres feliz si tienes una casa. Eres feliz si tienes un carro. Y así te vas hasta que llegas a viejo y no fuiste feliz. Porque todo lo que te dijo el mundo, todos esos ídolos, todos se fueron desmoronando, cayendo, porque tenían pies de barro. Entonces, ante esto, porque somos crédulos, le creemos al mundo, todos le hemos creído al mundo. Todos en algún momento creímos que la felicidad iba a estar cuando lográbamos esto o lo otro. Hasta que nos dimos cuenta que ya cuando lo logramos ahora es otra cosa. Y luego otra. Entonces, ¿cómo hacer, tú como joven, cómo hacer en la iglesia para que el mensaje del Dios fiel, compasivo y misericordioso, el mensaje del Dios amor, Padre, llegue a los jóvenes de hoy? ¿Cómo podemos hacer? Tú que eres joven y conoces cómo es el mundo de los jóvenes, ¿cómo hacer para llegar a los jóvenes de hoy con la buena noticia del Dios amor? A mí me parece que por medio de la tecnología, de verdad, esta situación de la pandemia, ya he escuchado muchos casos también, ha cambiado la educación ya de forma virtual, y de cierta manera sí hemos tenido que adaptarnos e ir cambiando esa idea de las reuniones. Claro, por la situación no podemos aglomerarnos y no podemos tener pues esa cercanía como la teníamos antes. Hasta cierta manera yo siento que las redes sociales, si se le da un buen uso, si podemos propagar segmentos de promoción para que los jóvenes participen. Justamente aquí en la parroquia estamos realizando, una amiga de nosotros está realizando del grupo juvenil, una actividad para jóvenes que es de canto, para que puedan introducirse, y eso permite que los jóvenes entren y sientan esa sensación de familiaridad dentro de la iglesia. Creo que a veces por las palabras los jóvenes tenemos otra forma de hablar, otra forma de entender las cosas, y hasta cierto punto, claro, la palabra de Dios es importante para que el joven la tenga, la ponga en práctica y la enseñe a otras personas, pero también tratar de ahondar en la vida diaria, tratar de que todos podamos relacionar la situación que Dios nos quiere enseñar en lo que vemos diariamente. Entonces creo que ahí podemos nosotros conectar con la juventud,
conectar con los jóvenes de las situaciones que día a día vemos y podemos entonces crear una empatía en comunidad. Me parece que allí podemos empezar a reunir ese grupo de personas que va a seguir luchando por enseñar la palabra del Señor y seguir avanzando hacia la santidad, porque eso es lo que queremos, llegar a la santidad y ser jóvenes de un buen futuro. Me parece que ese sería pues un buen inicio para la formación, una buena formación sería. O sea que la formación tradicional que hemos estado dando, más que hacer una empatía con Jesús, crea una antipatía a veces. Correcto. Porque es una enseñanza que va más marcada por el Dios sesgado, por la idea de Dios sesgada, del castigo, correcto, de la imposición, del sufrimiento, etcétera, del dolor, etcétera. Y que lo que hay que hacer es, precisamente usando aquello que puede endiosarse, las redes, correcto, convertirla en instrumento. Correcto. Para darle a conocer a Jesús y que el joven tenga un encuentro con Jesús, de tal manera que sienta empatía con Jesús y su cuerpo, su comunidad. Y la comunidad, correcto. Efectivamente, o sea, lo que ha dicho es muy importante, que en este tiempo necesitamos mostrarle a la juventud y a la niñez el rostro verdadero de Jesús. Así mismo. El rostro verdadero de Dios, el rostro cercano, amigo, el rostro del Dios compasivo que comprende y que está en los caminos de los jóvenes. Correcto. Que no está con un rejo para meter en la cabeza, sino que está con una mano tendida para ayudarle a vivir experiencias que lo hagan feliz o los hagan felices. Así mismo. Porque las experiencias erróneas siempre nos hacen infelices. Siempre nos rompen los corazones. Entonces, mostrar al Jesús cercano, al Jesús que está unido a nosotros y que continuamente, repito, tiende la mano para que nosotros, asidos a Él, podamos caminar sobre las aguas, sobrepasar, navegar, caminar sobre todos los problemas que quieren hundirnos, que quieren hundir a los jóvenes. Porque la técnica del mundo es hundir al joven. Si un joven lo hundo en el consumismo, ¿cómo respira ese joven? Si un joven lo hundo en la tecnología, ¿cómo respira ese joven? Si un joven, si el mundo te hunde de pronto en el desamor, en la fiesta desordenada, en el solamente pensar en sí mismo, en no cooperar con los demás, en la falta de cooperación familiar, claro, eso lo hunde al joven. Entonces, dar un mensaje de un rostro verdadero de Jesús. O sea, lo que tú dices es que necesitamos volver a Jesús. Correcto. Al Jesús del Evangelio. Al Jesús verdadero, porque volviendo a Jesús, Él nos muestra el rostro verdadero del Dios. Padre. Así mismo. Entonces, en ese sentido, tú como joven, fíjate lo que te voy a decir. Tú como joven, a nosotros que somos de otra generación. Los sacerdotes somos de otra generación de los jóvenes de hoy. Y pensamos distinto. ¿Ve? ¿Por qué digo eso? Porque mira, cuando nosotros hemos crecido en la tecnología, uno toma la tecnología, uno la usa, uno la deja, y de pronto uno por ahí la deja y hace algo y de pronto la usa, y uno ve que la tecnología es como un subsidio. Pero los jóvenes que crecieron de los 90 para acá sobre todo, experimentan que la tecnología es un mundo donde se sumergen. Es decir, no es un subsidio, el mundo tecnológico los llena todo. Entonces es otra mentalidad. Entonces tú como joven de esta mentalidad, porque los que nacieron en este mundo es así, ¿no? ¿Qué nos recomiendan a nosotros los sacerdotes, los catequistas, que también son mayores siempre? ¿Cómo dar una catequesis? ¿Cómo mostrar al joven a un Jesús amigo? A un Jesús que está en sus problemas. A un Jesús que no lo está señalando, lo está comprendiendo. No lo está juzgando. Lo está comprendiendo porque quiere sacarlo de todo sufrimiento. ¿Cómo tú, como joven, recomiendas ideas sobre cómo llevar
al Jesús real, al Jesús verdadero que muestra al Dios verdadero, al joven de hoy? Me parece muy buena esa pregunta, padre, porque a veces vemos que en las catequesis, en reuniones de grupos de la iglesia, era lo que hablaba usted antes, que la enseñanza que nos dan es una enseñanza a veces un poco rigurosa, No quiero decir tampoco que debemos descarrilarnos, sino como tratar de adaptar o adoptar nuevas ideas, nuevos pensamientos, pero siempre con los principios y enseñanzas de Dios. O sea, no perder esa parte, porque claro, estamos en otra era y en otro mundo, otra situación, pero realmente me parece que en cuanto a la catequesis, sería bueno que la iglesia o los sacerdotes, los catequistas, tengan una conversación un poco más cercana, un poco más activa, de saber qué te pasa a ti, cómo te fue ayer, cómo te fue en tu trabajo, cómo te va en tu familia. O sea, a veces para nosotros los jóvenes es bueno, y me parece que también para las personas adultas, que te pregunte cómo tú estás, cómo está tu familia, tienes alguna situación. O sea, y ya en esa parte entrar con la enseñanza que Jesús nos da, con lo que Jesús quiere demostrarnos frente a esa situación, ¿ya? Y ahí entonces es la empatía, es esa parte que le comentaba anteriormente. O sea, ya uno se siente parte del Señor y uno dice, chuzo, tengo oportunidad de que si yo caigo o resbalo, el Señor me va a levantar y voy a seguir adelante. Así que esa parte de diálogo personal y saber qué quiere o qué piensa el joven es muy importante para los catequistas hoy día. Déjame ver si te he comprendido bien, ¿no? Es como si un papá le dice al hijo, tienes que estudiar veterinaria porque yo te lo digo. Y si no estudias y no fracasas, te desheredo totalmente. Te vas a la calle. Y entonces el hijo estudia veterinaria, pero lo hace porque papá se lo dice, lo hace a la fuerza, pero no lo disfruta. A diferencia de que el papá dice, mira, tú sabes que tenemos fincas, tenemos animales. Yo amo la finca, yo amo los animales y eso es sustento, es vida. Mira que si tú estudias veterinaria, todo lo que puedes ayudar a la familia y al mundo. Y entonces cuando ese chico se da cuenta de el por qué, va a hacerlo con amor. Va a ser lo mismo o mejor, pero disfrutándolo con amor. Entonces, por ejemplo, en las enseñanzas, cuando se estudia, se enseña con mucho rigorismo, entonces el joven puede acatar lo que se le dice, pero por miedo, Correcto. por el rigorismo. A diferencia de que si se le enseña al Dios amor, que es eso, ternura y misericordia, que conoce las realidades, que acompaña, y que si un hijo o una hija cae, le tiende la mano para sacarlo de la situación. No lo juzga, no le hace un combate y juicio. Es decir, que necesitamos volver a Jesús. ¿Cómo era Jesús con la gente? La cercanía, hablaba con los pecadores, comía con ellos. Esa cercanía nos falta a nosotros en la iglesia. ¿Por qué? Porque hemos crecido en generaciones donde bastaba que el sacerdote, el obispo o el diácono dijera una palabra y todo el mundo la acataba. Exactamente. Entonces, ese tiempo ha pasado y se requiere más humanidad, más cercanía. Precisamente lo que Jesús hizo, acercarse al que sufre, al que tiene hambre, al que tiene sed, al que tiene necesidad y entrar en empatía. Esa empatía que es experimentar realmente abiertos a el otro lo que él experimenta. La empatía es sentirme con el otro. Correcto. No es que, hola, ¿cómo estás? Pero es por decirlo. A decir, oye, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? Eso, nos falta mucho eso. Entonces yo creo que la iglesia, precisamente ahora que estamos comenzando a preparar una asamblea eclesial latinoamericana y del Caribe, desde Aparecida, para ver cuántos desafíos han cambiado, qué desafíos nuevos hay para hacer vida en Jesucristo.
para vivir la vida de discípulos misioneros, creo que vale la pena que todo este camino de una iglesia discípula misionera y en salida sea una oportunidad para volver realmente a Jesús. O sea, tenemos que volver al Jesús de los evangelios y darnos cuenta que en la iglesia tenemos que vivir, no algunos, sino todos, como Jesús vivía, en esa relación compasiva. Y todo hecho algo interesante, no es llegar al laxismo, a que bueno, las normas se acaban y no hay nadie, y todo es de pronto un deterioro de las instituciones. No, es desde la compasión, desde el amor, desde la ternura, aprender a vivir el amor de Dios, sabiendo que Dios nos ama. Entonces respondemos al amor. Es decir, nosotros respondemos a Dios no teniendo un castigo, sino reconociendo la salvación que nos ha dado. En la alegría de la salvación, en la primacía de la gracia, en la primacía del amor, reconocer con gratitud el inmenso don de Dios. Y desde ese inmenso don de Dios, entonces actuaremos con gratitud, actuaremos con alegría, actuaremos en hermandad. No sé si hay alguna pregunta del público. No hay ninguna, ni comentarios. Entonces, seguimos para ya la última parte del programa. En síntesis, podríamos decir que hay que volver a Jesús. Y la única manera de volver a Jesús es que todos y todas volvamos al Evangelio. Y volvamos al Evangelio, y voy a decir algo que es fuerte, volver al Evangelio entendiendo el mundo de Jesús. Porque una cosa es volver al Evangelio desde mi mundo, que volver al Evangelio en mi mundo, pero entendiendo el mundo de Jesús. Porque caemos en lo mismo. Si este mundo de jóvenes es un mundo que parece más frío, pero sin embargo es más sensible. Pero en este mundo de sensibilidad, se muestra uno lejano, entonces no va a haber empatía. Precisamente en el mundo de sensibilidad, mostrar la buena nueva de Jesús, que es una buena nueva de alegría, de paz, de salvación, y que nos invita a vivir una moral, la moral de Jesús, que es la moral del amor, pero que primero que la moral está el amor de Dios, y que precisamente la moral de Jesús se vive como respuesta en gratitud al amor gratuito de Dios, al amor gratuito de Dios para nosotros. Entonces yo creo que es bueno que como que nosotros en la iglesia demos como ese espacio a los jóvenes y no esperar que vengan, sino buscarlos en sus necesidades, en sus situaciones, en sus realidades, y decirles: Dios los ama a ustedes, Dios quiere lo mejor para ustedes, Dios quiere vida para ustedes, Dios quiere salvación para ustedes, Dios quiere dicha para ustedes. Es decir, la iglesia, la comunidad, la fe cristiana no les da tristeza, no les da carga, les da la auténtica felicidad, les da la auténtica paz. Entonces, en ese sentido, Jason, ¿qué recomendaciones tú le das a los jóvenes de hoy? A los jóvenes que tienen 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, esa gama de juventud, porque en mi tiempo la gama de la juventud era más corta. La gama de la juventud era de los 16, 15, 14, hasta los 18, 19. Ya de ahí para allá eras adulto. Ahora la gama ha aumentado, el joven hasta los 30 veces. Entonces, a esta gama de la juventud, ¿tú qué le recomiendas? Bueno, de verdad, sabemos que, como usted comenta, la juventud es un poco sensible hoy día. Es un poco sensible. Y he escuchado también casos de situación que hoy día es más difícil llamarle la atención a un joven. O sea, se hace cada vez más difícil decirle: oye, no es por aquí, es por allá, o estás haciendo mal. También por la parte cómo tú lo expresas, cómo uno quiere
¿verdad? Demostrarle a las personas que está haciendo mal el joven. Y de verdad me parece que los jóvenes tenemos que ser un poco más abiertos a la mentalidad de lo que una persona adulta puede darnos como opinión, como consejo. Siempre y cuando pues nos sintamos bien y nos sintamos de que de verdad el Señor está hablando por medio de esa persona adulta que me quiere dar un mensaje, y que me quiere decir, trata de cambiar las cosas, no por aquí, sino por acá. Te recomiendo, ¿verdad? Que seamos de verdad a los jóvenes, el llamado de mi parte, que seamos un poco más abiertos a aceptar y a comprender las opiniones que nos dan las personas adultas. Porque puede también que las personas adultas hayan estado ahorita están en otra era y la situación de las redes sociales se le hace un poco difícil, ¿verdad? Y nosotros los jóvenes captamos las redes sociales y aprendemos un poco más rápido. Pero la experiencia de un adulto es la que nos va a ayudar a nosotros a seguir adelante. Y sus consejos son muy valiosos, así que tomen consejo. Hay una recomendación allá, Lela, allá. ¿Qué dice? Una sugerencia humilde: grupos de encuentro con líderes y dirigencias de jóvenes y guiadas por los sacerdotes tienden a lograr esa cercanía entre la vida cotidiana del joven y las enseñanzas de la iglesia. Esto acompañado por el apostolado y por donde el joven puede hacer una diferencia y evangelizar dentro de su comunidad. Son algunas de ellas. Ajá, exactamente. Es decir, que los jóvenes acompañados de los sacerdotes, ¿por qué? Porque los jóvenes enseñan a los sacerdotes. Porque no solamente el sacerdote enseña a los jóvenes nos enseñan a nosotros. Entonces en ese continuo enseñarnos, nos vamos acompañando para vivir un apostolado. Es decir, que el joven quede fascinado del Señor, que los jóvenes se fascinen de Cristo, porque se den cuenta de que en Cristo está la vida verdadera. No hay vida si no es en Jesús. La vida que ofrece el mundo no es vida realmente, son momentos placenteros. La vida verdadera la da Jesús. Entonces, para culminar, vamos a pedirte que hagas la oración final, dándole gracias a Dios pues por este momento y por la oportunidad vivida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das, sobre todo de un nuevo día, de estar junto a todos nuestros hermanos, nuestros familiares, de aquellas personas que están con nosotros día a día. Te pedimos que nos cuides, nos protejas, que nos permitas seguir confiando en tu palabra. Te pedimos que seas el Señor que podamos recurrir a una amistad cotidiana en cualquier situación que tengamos y podamos ser más empáticos con los demás. Te pedimos también, Señor, que cuides a todas las personas adultas que en estos momentos se encuentran en situaciones de salud. Cuídalos porque son las personas que nos dan los mayores de los consejos para seguir adelante y tener un mejor futuro. Te pedimos, Señor, también porque cuides a todos los pastores, a todos los catequistas, jóvenes, que se dedican al aprendizaje y a la catequesis de Dios, para que tengamos ese sentido de pertenencia dentro de la iglesia y nos sintamos cada día más familia del Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por la atención prestada y nos vemos nuevamente en este su programa de la oscuridad a la luz, un camino a la verdad. Gracias, Jason, por tu participación. Gracias, Padre. Bendiciones a todos y a todas.